de nuevo acá. Estamos presentes de forma virtual, pero la idea es poder seguir teniendo estas instancias grupales que, que más allá de las reuniones individuales que que hemos estado teniendo con todos los tutores y todos los grupos, la idea de tener estos encuentros un poco sirve para reflexionar y también para poder dejar en claro algunas cuestiones de las que hemos venido trabajando todos y también para poder mostrarles cómo, cómo viene en realidad la propuesta del cursado durante el tiempo que nos queda para finalizar el cursado. Así que la idea es justamente hacer una breve presentación sobre algunos aspectos importantes que hemos estado hablando con los profes. Hemos tenido reuniones en realidad entre todo el equipo, estamos conectados todo el tiempo y hemos tenido algunas reuniones analizando el proceso de los dos diálogos y en realidad lo que ha sido el inicio del diálogo 3 y las instancias que habían para trabajar con las secuencias. Así que ahora les voy a compartir en realidad en el aula, es decir, en nuestra plataforma, si ustedes entran, también está compartido lo que les voy a mostrar ahora para que después lo puedan ver y lo puedan eh, y puedan hacer preguntas y demás. Esperen un segundo, estamos compartiendo. Ahí se puede ver o todavía no. Ale, si querés Sí, hablar. perfecto, perfecto, ¿Se ve? Guille. Bien, Sí. bueno, la idea es que podamos ir viendo algunos aspectos que tienen que ver en realidad con algunas cosas que hemos estado relevando en este tiempo y en este análisis que hemos hecho del diálogo 3 y de las secuencias. Acá son algunas preguntas generales que han tenido todos los grupos en cuanto al tema de las secuencias, unas preguntas que vimos todos era cuánto debe durar una secuencia, se puede trabajar sin conexión, si el uso del juego es realmente gamificar. Esas eran como preguntas generales que nos han sucedido a todos en los diferentes grupos y un poco la idea es estos aspectos que están aclarados acá hacen a las propuestas de a las propuestas que ha hecho cada uno de los grupos. Lo que no puedo visualizar en este momento es el, el chat, para lo cual si hay alguien que quiere realizar alguna pregunta, en realidad creo que va a ser necesario que puedan habilitar. Sí. Quédate tranquilo que nosotros podemos ir diciéndote si alguno pregunta algo, ¿ah? Bueno, perfecto. Uno de los temas primordiales que habíamos visto era sobre la fundamentación y habíamos puesto acá problematización, pero con respecto a la fundamentación, en el cronograma inicial que todos teníamos, eh, estaba establecido la primera etapa de trabajo sobre la fundamentación. Que nosotros vimos como algo sumamente importante, que también los trabajamos con los grupos que me tocó a mi tutorial y que lo hablamos bien con todos los profes, y que fue una pregunta de muchos grupos, ¿por qué nos parábamos tanto en la fundamentación? Es decir, ¿por qué le estábamos dando tan importancia a algo que muchas veces, cuando a veces se realiza una secuencia,
queda como la parte formal, cuando uno hace una secuencia, que uno dice, bueno, está bien, voy a fundamentar brevemente porque quiero hacer una secuencia y después el mayor porcentaje del tiempo lo dedico a la actividad en sí misma, es decir, a la actividad con la que yo voy a trabajar con los chicos. Y para nosotros, el hecho de trabajar con la fundamentación tenía que ver justamente con lo que habíamos trabajado en el diálogo 1 y el diálogo 2, que era el poder argumentar y poder dar fundamentos pedagógicos y metodológicos sobre cuál era la propuesta que se quería llevar adelante. Es decir, teniendo en cuenta al destinatario, teniendo en cuenta el estudiante con el que yo voy a trabajar, poder realmente argumentar desde lo pedagógico y obviamente desde lo metodológico, que era la idea de abordaje que teníamos pensado para hacer con los chicos. Y es por eso que acá en la fundamentación es que ha sido necesario reajustar y dialogar con cada uno de ustedes y con cada uno de los grupos. Porque un análisis que hacíamos, y en realidad ustedes estaría bueno que puedan también, que podamos reflexionar sobre esto, que tiene que ver sobre los posicionamientos pedagógicos que tenemos, y me incluyo cuando digo tenemos, porque a todos nos sucede de que nosotros tenemos que pensar cuál va a ser el posicionamiento pedagógico que vamos a tomar cuando llevamos adelante una propuesta. Y era un poco las preguntas que yo le hacía a las estudiantes o a los grupos que estuvimos trabajando, de que si realmente cuando ustedes han trabajado las secuencias, cuando ustedes eligieron la secuencia para poder trabajar y para poder ahora realizar el diálogo 3, si ustedes tuvieron en cuenta esta pregunta, es decir, cuál es el modelo pedagógico que tiene la secuencia que elegimos? ¿Cuál es en realidad, desde qué lugar está posicionada esta secuencia que nosotros elegimos? Yo creo que no sé si se dieron mucho esas preguntas cuando tuvieron que elegir ustedes la secuencia, o si las secuencias ustedes las eligieron por una cuestión de decir, y veamos cuántas actividades tiene, si tienen muchas o tienen pocas, si las actividades que vemos son viables. Yo no sé muchas veces si la elección de la secuencia fue la hicieron en función de las actividades, o si la elección de la secuencia la hicieron en función de cuál era la línea pedagógica que buscaba esa secuencia. La otra pregunta es, me hice la pregunta si era la secuencia adecuada para trabajar en esta situación de aislamiento, porque acá viene un poco el segundo punto sobre la priorización de los contenidos. Como estamos en instancia de excepción y como estamos en una instancia de aislamiento, algo que tenía que tener en cuenta con la búsqueda de la secuencia era el objetivo de priorizar los contenidos. Es decir, en esta situación de aislamiento, en todas las escuelas lo que se ha tenido que hacer es poderse analizar el diseño específicamente, el diseño curricular con el que yo voy a trabajar, y ahí poder hacer la selección de los contenidos prioritarios para esta situación de excepción. Es decir, con qué contenidos puntualmente yo puedo trabajar, qué contenidos son aquellos que son acordes para trabajar con el chico que está en esta situación de aislamiento, que obviamente no es el contexto del aula, que se rompió la normalidad que veníamos trayendo y que ahora está en la casa. Y está en la casa, fuera del aula, está solo, digámoslo, fuera del contexto de aula. Y en cuanto a eso, la pregunta sigue siendo, ¿hay algunos contenidos que se pueden dejar de lado para trabajar en esta situación de excepción? ¿O se pueden trabajar absolutamente todos los contenidos que están en el diseño curricular? Y a esto me refiero porque tenemos estudiantes de nivel inicial, tenemos estudiantes de primaria, a los cuales cada uno tiene sus diseños y nosotros pensamos y en realidad creemos que ustedes manejan el contenido que tienen los diseños, sobre todo porque, bueno, en el cursado de las didácticas se trabaja fuertemente
con los diseños curriculares de inicial para las chicas de inicial y con el diseño curricular de primaria que ya está vigente para los que están en primaria. Obviamente que las estudiantes que son de educación especial van a trabajar con el diseño en función del destinatario que elijan. Si el destinatario que elijan es el nivel inicial, van a trabajar con el diseño inicial, y si el destinatario es alumnos de primaria, trabajarán con el diseño de primaria. Pero esta pregunta también a nosotros nos surgió, si se había tenido en cuenta la priorización de los contenidos. Hasta acá se entiende, o más o menos se puede entender un poco la idea. Una tenía que ver cuáles son los fundamentos pedagógicos, cuál es el posicionamiento que yo tengo como futuro docente desde el punto de vista pedagógico. Otra es la priorización de los contenidos en esta situación de aislamiento, en esta situación de pandemia, sobre todo teniendo en cuenta otras de las características que estaban puestas en lo que nosotros les solicitamos, que era la caracterización que nosotros les dimos de lo que era el grupo. Caracterización que nosotros la pusimos en los factores que tenían que ver con la disponibilidad de recursos y con la disponibilidad de conectividad. Entonces, por eso les dijimos que había un gran porcentaje que tenían dispositivos y que tenían disponibilidad, un porcentaje que tenían dispositivos y no tenían disponibilidad, y le pusimos otro porcentaje que no tenía ninguna de las dos cosas. Abordando un poco a la realidad, que es la que se está viviendo, y en donde si realmente habláramos de porcentajes, un poco yo creo que esos porcentajes variarían mucho, porque hoy en día es mucha más la cantidad de chicos que no tienen acceso a la conectividad, y también en cuanto a la disponibilidad a veces de los dispositivos. Pero como estábamos trabajando con un grupo imaginario, si quisiéramos llamarlo, en realidad la idea era que se pudieran hacer propuestas para estos tres grandes grupos. Que un poco también yo creo que han venido muchas preguntas desde acá con respecto a si nosotros pensábamos si realmente ustedes han podido imaginar esa situación que tiene que ver con respecto a cómo hacer un abordaje teniendo en cuenta estos aspectos. Porque se nos hacen muchas preguntas cuando decimos, a ver, estamos en la cátedra de tecnología digital y en las prácticas escolares, y nos están diciendo que no se puede trabajar con tecnología. No, en realidad ese no sería el mensaje. En realidad lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que tener en cuenta de que por la situación de excepción que tenemos que brindar respuestas pedagógicas, con o sin tecnología, con o sin conectividad, y la idea es que esa respuesta pedagógica que demos tiene que tener la misma calidad que la que demos con tecnología. Es decir, nosotros estamos viviendo, y que ya veníamos viviendo, una profundización en cuanto a desigualdades que tenían que ver sobre todo con el acceso a lo tecnológico y con el acceso a la conectividad. Y puede ser que también esta situación de aislamiento y de pandemia esté un poco profundizando esta situación de desigualdad. No sé ustedes cómo eso o qué reflexión tienen al respecto, pero en realidad el hecho de que nos queden chicos afuera sin la propuesta pedagógica, sin tener en cuenta el contexto, sin la priorización de contenido, creo que se demarcan mucho más estas desigualdades que ya se venían viviendo y que se profundizan ahora en esta situación de excepción. Entonces, un poco el tener en cuenta este tercer punto que habla de las actividades diferenciadas hace alusión a esto, hace alusión a que realmente las actividades tienen que poder brindarse en la misma calidad y en la misma claridad de aquello que yo quiero trabajar. Y obviamente que acá también se integra el cuarto punto, que es la integración con la familia, porque también algo que hacíamos mención
los profes cuando nos juntamos, era la modificación que ha tenido la propuesta pedagógica en todas las escuelas sobre quién es el destinatario de aquellas actividades a las cuales yo envío. Es decir, tenemos en claro que el destinatario inicial es nuestro estudiante, es nuestro alumno, es la persona con la cual nosotros debemos trabajar y debemos dar respuesta. Pero también acá se incluyó, y esto ya lo hemos hablado en las otras clases, un factor, y se incluyeron otros actores, que es la familia, y que la familia juega un papel, pero fundamental, en este proceso de acompañamiento, porque esta familia, sin querer, empezó a ser un poco también aquellas personas que entraron a mediar, que entraron a participar, que entraron a poder estar en este proceso educativo y en estas propuestas pedagógicas. Entonces acá también las propuestas van orientadas hacia la integración con la familia, es decir, la propuesta tiene que ir orientada hacia el trabajo que realiza el niño, pero teniendo en cuenta lo cotidiano, teniendo en cuenta la situación que está viviendo el niño en este momento. Es decir, la importancia que tiene la integración familiar en este proceso y la importancia que tiene el poder conocer a la familia en la situación que está viviendo en este momento. Es decir, es muy difícil poder llegar a la familia y poder llegar al chico si no hacemos una profunda evaluación del contexto que está viviendo y poder, obviamente, que rediseñar todo el tiempo lo que tiene que ver con las actividades. Es decir, Quédate en casa y usa la app Mi Movilidad. Capaz que haya alguna actividad que me pareció espectacular y después resulta que la tuve que modificar a los 2 días porque no nos dimos cuenta que la relación y la integración del contexto no nos estaba ayudando en esta situación de aislamiento. Sabemos, en realidad, con los profes, que a veces en estas situaciones con lo que jugamos con lo teórico y lo práctico, hay un montón de factores que son muy difíciles de poder imaginar y de que la situación no es la misma cuando estamos con contacto con el niño y que la situación no es la misma cuando trabajamos con un grupo, si quisiéramos llamarlo, un grupo real. Es decir, entonces, bueno, sabemos que se presentan estas dificultades, sabemos que las secuencias en realidad cuestan ajustarlas a estas realidades, pero un poco este es el ejercicio que tenemos que tratar de hacer. Un poco Guille, sí, Guille, sí. ahí hay dos comentarios de alumnos que me parece está bueno decirlo. Griselda Constanza dice que el vínculo o la integración con la familia se profundiza mucho más en estas condiciones. Y Priscila dice que las familias son corresponsables, sin el apoyo de ellas no sería posible, sobre todo en el caso de los más pequeños que aún no han logrado la autonomía. Y me parece está bueno recuperar lo que ellas van trayendo también. Exacto. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Y por otro lado yo quería decir una cosita con respecto a la integración, Sí. que si bien es cierto lo que dice Griselda y Priscila, con respecto a que se ha visto mucho más fortalecida esa integración y más evidente y más visible en este momento, en realidad me parece que es una oportunidad para que empecemos a darnos cuenta todo lo que hemos abandonado la integración con la familia muchas veces cuando hay situaciones de aparente normalidad. Es decir, que, que no sea tan excepcional la integración con las familias en algunos casos, de alguna manera llama la atención que, o nos está diciendo que cuando tenemos presencia física no trabajamos tanto esta integración. Me parece que está bueno verlo también como una oportunidad de qué hacemos después de que termine la pandemia, ¿no? Exactamente, totalmente. Es decir, totalmente de acuerdo y sobre todo porque ahora los ojos de la familia pasan a ser realmente un apoyo, pero fundamental, pasan a ser un apoyo fundamental
en lo que tiene que ver el proceso de acompañamiento. Es decir, nos tenemos también que correr un poco de lo que tiene que ver, cuando hablamos de los ojos, es el tema de la mirada permanente en la evaluación, que a veces cometemos ese error de que cuando decimos que hay que observar al niño, siempre decimos que lo estamos evaluando. A veces cuando vos escuchamos que uno dice, sí, porque al niño hay que observarlo, al niño hay que ir viendo cuál es su proceso, muchas veces cometemos el error de entender que esa observación está guiada en la evaluación. Y un poco nos tenemos que desprender desde ahí, sino que la mirada esté puesta en la observación, pero para poder tomar datos que nos ayuden a repensar las actividades que vamos a proponer. Hoy en día los ojos de la familia están puestos justamente en que nos pueden dar un montón de herramientas para saber cómo el chico está respondiendo. No, y es más, hoy en día con la comunicación que la familia que nos diga, le gustó la actividad, no le gustó, la hizo contento, la verdad que se puso re feliz, la verdad que estuvo re motivado, la verdad que se reía un montón cuando lo estaba haciendo, lo disfrutó, me dijo que extrañaba la seño, me dijo que estaba extrañando a sus compañeros. Cuando podemos llegar a lograr ese tipo de emociones en la respuesta de los chicos, yo creo que eso es muchísimo, muchísimo el aporte que se puede hacer, sobre todo para que el docente pueda darse cuenta que lo que está proponiendo le está llegando al chico, que el chico está, como dicen las capacidades que se trabajan hoy en día, está aprendiendo a aprender, y que el chico está en esa situación y él solo puede empezar a darse cuenta que él está aprendiendo, que él puede decir, estoy aprendiendo de tal manera, y en realidad, si queremos hablar de evaluación, el niño se está autoevaluando y el niño está diciendo, realmente estoy pudiendo darme cuenta de que puedo hacer las cosas de esta manera. Así que en realidad yo creo que eh, eso para mí es sumamente importante, y obviamente que lo que tiene que ver con las secuencias que ustedes han ido armando, eso queda como un gran, como un, eso queda en realidad como una gran incógnita, si a veces las actividades son las acordes o no son las acordes. Algo que acá también es importante, que ya ahí lo vamos a tocar en un ratito, que tiene que ver con las metodologías emergentes. Y el otro punto, esto de enseñar lo virtual y lo presencial. Justamente un poco las preguntas que se han dado a la diferencia, un poco lo que se da en las preguntas de que se han generado con los grupos, es esto de cuál es la función que tiene la escuela en esto, ¿sí? ¿Cuál es en realidad, cuál es cómo hacemos para poder determinar cuál va a ser el rol docente? Es decir, muchas veces el tema es decir, bueno, ¿y cuál es el rol docente en este momento? Guille, ¿Cuál es? perdón, Sí, sí, porque hay varios comentarios en el chat. sí, Mientras tanto, cuando vos hablaste del tema de los padres, por volver un momentito atrás, dice, hay chicos, por ejemplo, que deben esperar que sus padres lleguen de trabajar para hacer las tareas en el celular, y hay un celular para toda la familia. María dice, cuando las clases son presenciales, el tema educación queda exclusivamente al ámbito escolar y se deja de lado a las familias, que son la sociabilización primaria del niño, y debería ser un acompañamiento mutuo, que bueno, de alguna manera lo estás recuperando diciendo que en este caso en lo virtual como que no hay chance, o la familia acompaña o el chico no, muchas veces no puede hacer las tareas por sí solo. Después dice, profe,
Hoy día tuve mi primera experiencia de encuentro virtual, fue muy emocionante y justamente compartían esto que dice el profe. Y me decían, cuando se vaya el bichito te vemos. Me decían, no te preocupes, te extrañamos. María Florencia ha sido. Después, Rocío, es apuntar más a lo cualitativo en cuanto al proceso y al trayecto de cada uno, más que a lo cualitativo. Me imagino que esto va en relación a lo que empezaste a hablar de... Sí, hace la diferencia de lo de cualitativo evaluar. y lo cuantitativo, esto de colocar nota, y obviamente que hoy hay resoluciones al respecto que plantean esto del tema de la nota. Esto queda obviamente postergado, estamos hablando de evaluación de procesos, no estamos hablando de procesos de evaluaciones cerradas ni de cuestiones cuantitativas, sino que estamos hablando de evaluación formativa. Así que... Y una cosa más, y de acá lo que dicen sí. es, en las prácticas finales pedimos hacerlas virtuales, pero al parecer dicen que no son viables. Yo tengo entendido, Guille, vos también en las escuelas te han pedido permiso para hacer prácticas virtuales de los estudiantes. En realidad, acá hay algo que es importante y que tiene que ver justamente con... acá hay algo que es muy importante que tiene que ver cómo es la programación que se haga de los espacios de práctica. Es decir, todo esto tiene que ir normado, reglamentado y autorizado por las autoridades en la firma de los convenios que se tienen que hacer con las diferentes escuelas. Entonces, en realidad, lo que puede suceder es que haya que trabajar fuertemente en lo que es la firma de estos convenios para autorizar estas prácticas, porque hay que obviamente volver a firmar todo de nuevo, todos los convenios que existían, todas las habilitaciones que habían en esta situación de emergencia, hay que volverlas a rehacer, hay que volverlas a reformular y hay que volverlas a firmar. Entonces, lo que tiene que ver con los convenios de la provincia, con la universidad, todavía nosotros no nos han informado nada con respecto. Entonces, por eso también debe ser los motivos por los cuales no hayan todavía prácticas. Igualmente, acá hay también toda una discusión en cuanto a, que esa la han establecido los directores, en cuanto a la presencia y cómo se trabaja el docente que está llevando la propuesta del niño y el practicante. Y acá, bueno, porque lo que tenemos que entender es que hay que hacer todo un proceso de sensibilización primero, conociendo quién va a ser el destinatario, conociendo al niño, conociendo el contexto, conociendo cuál es la planificación que tiene el docente, y después ese acercamiento a la familia. Entonces, bueno, eso es un proceso que lleva su tiempo y que obviamente hay que, como valga la redundancia, hay que planificarlo y hay que ver de cómo se lleva adelante. Lo que sí tengo entendido es que la instancia virtual solamente corresponde a un porcentaje de la práctica en algunas carreras, pero no corresponden al proceso que sea totalmente virtual. Igualmente esa información la manejan los profes de práctica y no es algo en lo cual yo esté al tanto, y que por lo menos nosotros hayamos podido tener información al respecto. Acá puedo ver otros comentarios que han puesto con respecto a... Guille, Sí, Fe. yo quería, ya sé que se van a meter en el tema de la práctica, pero antes quería retomar algo del tema del rol de las familias, que me parece Sí, importante. Y, sí. y que todo lo que estamos diciendo, yo vuelvo a remitir a que tiene que ver con un modelo pedagógico. Por eso es tan importante reflexionar y problematizar la práctica, porque es lo que nos da a nosotros respuesta cuando aparecen los interrogantes. Entonces, fíjense que en el tema de la articulación o la integración con la familia, que es un punto que pareciera práctico, que habría que decidir, bueno, cómo articulamos, qué hacemos, en realidad responde a qué ideología tenemos respecto de qué significa integrar la familia a la práctica escolar. Y entonces acá han sucedido algunas cosas. Uno,
algunas instituciones, docentes, inclusive algunos gobiernos provinciales que suponen que todas las familias pueden enseñar igual que un docente. Entonces Claro. transfieren el rol docente a la familia. Error. Esa es una posición que lo que hace es profundizar desigualdades, diferencias culturales y sociales. La integración con la familia debe ser desde los saberes familiares que hay y desde las posibilidades de contención de la familia y de acompañamiento de la familia. No que el papá o la mamá pueda sentarse a hacer la tarea o explicarle el tema que se está enseñando. Eso es un rol docente, porque si no nosotros estaríamos suponiendo que todas las familias saben, por ejemplo, ayudar a su hijo en trigonometría, o que todas las familias saben cómo hacer una regla de 3 simple, o que todas las familias saben qué es un texto instructivo, y no es la función de la familia, no debe ser y no nos debemos confundir. El trabajo conjunto, y acá voy recuperando voces de las alumnas, el trabajo conjunto es trabajar en conjunto para acompañar al estudiante, trabajar en conjunto para sostener la práctica educativa, pero de ninguna manera transferir el rol docente a la familia. Y lo bonito que ha pasado en este tiempo, que creo que sí serviría para recuperar, es que muchos docentes se han dado cuenta que hay saberes que circulan en el ámbito familiar que la escuela desconoce. Y esto tiene que ver con lo que Begoña Gross decía en las pedagogías emergentes, que podíamos unir, integrar y transitar la educación formal, no formal e informal. Esto es un aprendizaje no solamente para la familia, sino me parece que fuertemente para la docencia, en tanto necesitamos darnos cuenta qué rol le estamos asignando a las familias, no solamente en tiempo de pandemia, sino una vez que pase esto. Y entonces, ¿cuántos de nosotros hemos indagado, por ejemplo, cuáles son los saberes que circulan en las familias de nuestros estudiantes? Digo, me parece que esto está bueno traerlo como punta de discusión y que responde sin lugar a dudas a un modelo pedagógico y que responde sin lugar a dudas a un pensamiento ideológico respecto de la educación, de la enseñanza y del aprendizaje. Esto quería aportar, Guille. Perfecto. En realidad totalmente de acuerdo, y en realidad algo también acá que siguen preguntando con el tema de la evaluación y de lo cuantitativo y lo cualitativo. En realidad lo que tenemos que tener presente es que cada escuela tiene que trabajar al interior de su escuela los procesos que se llevan adelante en cuanto a la evaluación. Lo que está planteado y está expuesto en las últimas resoluciones que salieron de 804 de la Dirección General de Escuela para trabajar en todas las escuelas es que deben trabajar en lo que es evaluación formativa, deben trabajar en lo que es evaluación en proceso. Claro que el sistema GEN, lo que como está diseñado, solamente acepta en realidad instancias para poner notas cuantitativas, pero también lo que está habilitado en el sistema GEN son lo que se llaman los formularios de informes del estudiante. Entonces, en realidad lo que se tiene más en cuenta en este momento no es tanto la nota que aparece en el GEM con el número de 5, 6, 7, 8, 9 o 10, sino es la información que se contempla en los informes que hay para completar de seguimiento de cada estudiante. Entonces, un poco lo que hay que tener presente es que lo que va a importar es justamente la evaluación formativa, es decir, aquellas cosas que estén planteadas dentro de los contenidos prioritarios que se establezcan, que se trabajen, ya sea en las diferentes formas de planificar o en los diferentes modelos didácticos. Lo que se va a tener en cuenta es a través de las rúbricas que se armen, que se pueda ir plasmando ahí cuál ha sido el proceso, cuáles son las capacidades que se han podido ir desarrollando. Pero todo esto es información que me la va a brindar la familia. Es muy complejo que yo a través de una respuesta que yo pueda tener de una actividad realizada por un niño en un papel o en un celular o en un dispositivo, yo pueda tener en cuenta lo que tiene que ver con el desarrollo de una capacidad sobre un contenido que se esté trabajando, que esté planificado en el diseño. Es decir, esto de evaluación
va a quedar obviamente para ser profundizado cuando se vuelva a la instancia presencial. Y también teniendo en cuenta justamente al tema de la diversidad y teniendo en cuenta a la relación del contexto, la situación familiar que están viviendo los chicos en diferentes instancias, como mencionamos más temprano, de acuerdo a la conectividad, de acuerdo a la disponibilidad de sus dispositivos, pero lo que sí va a ser sumamente importante es justamente cuál va a ser el papel que va a tomar la escuela desde el punto de vista pedagógico, cuál va a ser la metodología que va a llevar adelante la institución para trabajar con los estudiantes en las propuestas que hagan las docentes. Y acá sí va a jugar un papel muy importante, y esto es un poco la reflexión que tenemos que hacer los docentes y ustedes en realidad, que dentro de poquito tiempo van a ser colegas nuestros. Es decir, yo tengo que poder también leer cuál es el proyecto pedagógico que está llevando adelante la institución, cuál es el proyecto pedagógico que yo voy a acordar con mis colegas para llevar adelante la propuesta con los chicos. Ahora más que nunca hay que trabajar de forma interdisciplinaria. Entonces, así como hoy se está solicitando trabajar con el ABP, esta implicación del ABP dentro de la propuesta tiene que poderse ver reflejada en las diferentes relaciones que hagan todos los espacios que trabajen con los chicos. El espacio de las artes, el espacio del deporte, el espacio de lo que es en realidad la educación artística, la educación plástica. Todos los espacios tienen que trabajar de forma interdisciplinaria para que realmente la propuesta al chico le llegue en diferentes formatos y le llegue también en diferentes formas para poder abordar los contenidos. Pero bueno, nosotros lo que estamos en este momento planteando es una secuencia con un recorte específico, con un destinatario específico y en la que estamos planteando momentos de uso de tecnología y de uso de no tecnología para poder llevar adelante una propuesta. Es decir, estamos nosotros haciendo un recorte de todo esto, pero bueno, estas instancias de reflexión son importantes sobre todo para cuando ustedes después estén en las prácticas y sobre todo para aquellos que también después estén trabajando en alguna institución. Es decir, pero nosotros no tenemos que corrernos en esta clase de lo que estamos hablando fundamentalmente sobre la propuesta que ustedes están trabajando en los grupos. Claro. Es decir, acá tenemos mucho para debatir, para profundizar, reflexionar y demás, que creo que está bueno, y está bueno que si ustedes quieren armar una propuesta de esto, lo podemos hacer, los profes podemos participar y hacerlo, pero la idea es que nosotros ahora focalicemos específicamente en la propuesta de finalización de lo que hemos propuesto de este espacio, porque en realidad hay un montón de temas para debatir en cuanto a esto y posicionamientos y demás. Pero bueno, para ir cerrando un poco lo que en las instancias de reflexión que habíamos tenido con los profes, que hemos trabajado al interior de todos los grupos. Esto de enseñar lo virtual y lo presencial, un poco de lo que hemos estado hablando recién, en esto de mantener la igualdad de oportunidades, esto de trabajar la diversidad, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta la familia, tener en cuenta el destinatario, que es el niño y su contexto. Y que justamente lo que nosotros vamos a hacer es, no vamos a hacer que ustedes reformulen 5 veces la secuencia. En realidad, lo que a nosotros nos ha importado mucho es que ustedes puedan haber trabajado fuertemente en la fundamentación para que ustedes puedan trabajar sobre un fundamento pedagógico y metodológico, es decir, hacia dónde va mi propuesta, cuál es la forma que la voy a llevar adelante, poder tener presente cuál es el tipo de estudiante con el cual yo quiero trabajar, poder tener presente cuál va a ser mi rol como docente en este proceso, si puedo reflejar mi proceso de construcción en esa propuesta que yo quiero llevar adelante, y tener muy en cuenta la priorización de los contenidos y sobre todo el tiempo que va a poder llevar a ver el tiempo con el que yo voy a tratar de armar la propuesta para que sea lo más coherente desde lo metodológico y de lo pedagógico. Bueno, volviendo para atrás y justamente para tener en cuenta esto que hablábamos de lo metodológico.
fíjense que en lo que es la propuesta metodológica a ustedes y en las consignas, en el recorte que nosotros habíamos puesto, les decíamos que eligieran algunas de las 3 generales que nosotros les dimos. Les aclaramos que habían más propuestas, pero en líneas generales les dijimos, trabajen o con gamificación, o con clase invertida, o con ABP. Ha sido en este sentido, obviamente, múltiples las diferentes propuestas que ustedes han elegido. Gran cantidad han elegido gamificación, gran cantidad han elegido clase invertida, otro tanto ha elegido ABP. Lo que sí nosotros queremos aclarar justamente acá es que, volvemos a lo mismo, no vamos a pedir que ustedes modifiquen 100% la secuencia en la construcción general, pero lo que sí solicitamos es que ustedes, por favor, relean los marcos teóricos con respecto a lo metodológico. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad, si ustedes eligen, por ejemplo, gamificación, ustedes tienen que volver a releer los marcos teóricos que están planteados sobre la gamificación, para que esa secuencia que ustedes eligen llevarla como gamificación cumpla los pasos que lleva adelante la gamificación. Recordemos que gamificar no es que los chicos jueguen, es decir, gamificar no es que voy a elegir un paquete de juegos para que los chicos jueguen, no sé, actividades de matemática y me elijo una aplicación en donde los chicos hagan actividades matemáticas o un enlace en una página para que los chicos hagan actividades de juego solamente de matemáticas. Eso no es gamificar. Lo que va a ser importante es que ustedes puedan leer esos marcos teóricos para que ustedes vean cuáles son los pasos para poder llegar al proceso gamificado. Hoy nosotros no vamos a profundizar sobre eso porque eso es una temática que en realidad, y son marcos teóricos que ya han sido dados. Lo que sí les pedimos es que aquellos grupos que hayan elegido la gamificación como la metodología para llevar adelante la secuencia, ajusten los pasos necesarios que tienen que llevar adelante una propuesta gamificada, teniendo en cuenta los objetivos, teniendo en cuenta cuál es el rol del jugador con el que van a trabajar, teniendo en cuenta cómo van a ser los niveles y los desafíos que se van a plantear, teniendo en cuenta que haya instancias de recuperación para esos niveles y esos desafíos, cuáles van a ser los objetivos que se van a lograr a medida que pasen los desafíos y demás, como para dar un pantallazo, pero en realidad lo que sí solicitamos es que se haga una revisión en cuanto a esto de lo metodológico, si realmente la secuencia está cumpliendo con todos estos pasos de la gamificación. Y si no lo está cumpliendo, poder leer estos marcos teóricos y poderle agregar aquellas partes que me estén faltando dentro de la secuencia. Lo mismo con el ABP, es decir, Guille, trabajar... Sí, Fernanda. creo que esto mismo que has dicho, lo compartimos en las 3 metodologías. En muchos casos, no digo en todos, no voy a generalizar, pero en muchos casos no han elegido una metodología, cualquiera de las 3, pero no han seguido los pasos de la metodología. Digo, y esto no es que esté ni bien ni mal, yo quería decir esto, ¿no? que lo estuve hablando ayer con 2 de mis grupos. En realidad está bien, ellos podían no elegir ninguna, la cosa es que hubiera coherencia entre lo que estaban diciendo en la fundamentación y lo que estaban haciendo en la práctica. Si ellos voy a elegir, por ejemplo, la gamificación o el ABP o la clase invertida, y después voy a separar mi clase en inicio, desarrollo y cierre, en donde no hay ninguno de los pasos previos de la gamificación, ni el ABP ni la clase invertida. Entonces en la justificación deberé justificar por qué voy a trabajar con la metodología convencional y listo, pero no esto de que creemos que vamos a encontrar una cosa y después hacemos otra, ¿no? Esto me parece que está bueno lo que estás diciendo, porque de alguna manera lo que buscamos no era imponer una metodología, sino una coherencia entre la fundamentación y la argumentación con la práctica de la secuencia. Esto es lo que me parece que ha hecho ruido en algunas, no digo en todas las secuencias, pero en algunas secuencias. ¿Ah? Totalmente. En realidad, un poco el tema de profundizar sobre esto sea justamente a esto. No vamos a explicar ahora los pasos, porque en realidad esto ya es tema ya trabajado y tema acabado,
pero lo que sí queremos obviamente es que ustedes revisen sus secuencias y revisen que se están cumpliendo los pasos de la metodología que han elegido. Lo mismo sucede con ABP, revisen los pasos que plantea la metodología de ABP para que se cumplan todos los pasos, de tener en cuenta cuál es el objetivo, cuáles son las capacidades a desarrollar, cuáles son en realidad los espacios que se van a interrelacionar, cuáles van a ser las actividades específicas que se van a trabajar, cuál va a ser en realidad después la instancia de transferencia, cuál es a la producción a la que yo quiero llegar. Es decir, tener en cuenta todos los pasos que implica trabajar con ABP. Y con la clase invertida exactamente lo mismo. Tener muy presente cuál va a ser los objetivos a plantear, cuáles van a ser los objetivos específicos también a trabajar, cuál va a ser en realidad el marco teórico con el que se va a trabajar, cómo van a ser las actividades que se van a proponer, cuáles van a ser las instancias de reflexión que van a haber, cuáles van a ser las instancias de autoevaluación que se van a plantear. Es decir, tener muy en cuenta que ya sea la metodología que sea, vuelvo a reiterar, cumplan todos los pasos para que realmente estén dentro de las propuestas que ustedes han elegido. Esto va a ser importante para que ustedes lo revisen en sus secuencias y para que ustedes vean cuáles son los ajustes que crean necesarios que hay que trabajar. Quiero hacer una aclaración con los profesorados de educación especial. Sea la metodología que sea que elijan, recuerden que para poderla llevar adelante en los procesos, ya sea algunos grupos han elegido trabajar con grupo de escuela especial, otros grupos han elegido trabajar con un alumno que está incluido en una escuela de educación común. En la propuesta que sea y en la metodología que elijan, recuerde que se trabaja fuertemente desde la metodología que ustedes han elegido, y las actividades tienen que estar orientadas a responder, sobre todo en la inclusión, con el diseño universal. Es decir, con el diseño universal de aprendizaje, para que pueda responder a diferentes formas de representación, diferentes formas de reflexión, diferentes formas de motivación, para que las actividades estén y sean coherentes. Recuerden que las trabajamos dentro del modelo social de la discapacidad. Estamos posicionados dentro de ese modelo. Entonces, para trabajar el modelo social de la discapacidad es trabajar con la eliminación de barreras, es trabajar con la detección y la eliminación y supresión de barreras. Para poder eliminar esas barreras y suprimirlas, el modelo social adopta el enfoque del diseño universal de aprendizaje. Entonces, la forma de abordaje para suprimir todas esas barreras va a ser el diseño universal de aprendizaje. Acá vuelvo a lo mismo, van a tener que reforzar sobre esos marcos teóricos para que la propuesta responda al diseño universal de aprendizaje, sea cual sea la metodología que elijan, ¿sí? Esto es importante para que lo tengan presente. Trabajamos desde ese marco pedagógico, desde ese enfoque pedagógico y de ese enfoque de eliminación de barreras para trabajar con la diversidad. Esto es importante que lo aclaráramos, porque si no se genera mucha confusión con respecto al marco de cómo trabajo desde la pedagogía terapéutica o cómo trabajo desde un enfoque individual. Recuerden que el enfoque de pedagogía terapéutica es un enfoque que está basado en otro modelo que no es el modelo social. Entonces, ¿debo conocer los dos modelos? Sí. ¿Debo poder trabajar y abordar las dos formas? Claro que sí. Y es importantísimo que lo tengan presente, pero tengan presente que el enfoque para poder trabajar los marcos pedagógicos es desde el modelo social de la discapacidad y desde el diseño universal de aprendizaje para la eliminación de barreras. Volviendo de nuevo un poco acá en esto de cómo vamos a calificar, ya vamos un poco acá la idea es explicar sobre esto que queda de esta instancia de trabajo final. Vamos a tener en cuenta tres aspectos. Uno es el trabajo final en sí mismo que ustedes están haciendo sobre la secuencia. Vamos a tener muy en cuenta las reflexiones que ustedes hagan de ese trabajo final.
que vendría a ser la instancia de autoevaluación. Y obviamente una exposición final, que ahí le vamos a explicar bien cómo está armado el cronograma. ¿Qué quiere decir con el trabajo final? Y justamente lo que les estuvimos remarcando más temprano. Terminan ustedes la secuencia, acomodan la secuencia a cuáles son las metodologías que ustedes han elegido, revisen los pasos de la metodología para que realmente cumpla con todos los pasos de la metodología que han elegido, revisen las actividades que ustedes han planteado, recuerden que esas actividades hay que presentarlas obviamente en las diferentes propuestas, es decir, utilizando herramientas digitales, cómo harían esa misma actividad sin el uso específicamente de lo digital, para que la secuencia quede totalmente terminada, para que la secuencia esté ya con la fundamentación también terminada, y de esa manera ustedes ya tengan la secuencia. Vuelvo a reiterar, y obviamente que después con los tutores también lo vamos a trabajar, que es el acuerdo que hemos hecho con los profes. No les vamos a pedir que modifiquen toda la secuencia. Ahora ustedes van a trabajar ya con el ajuste final de la secuencia que ustedes tienen. Es decir, profundizan con las actividades, aquellas secuencias que les faltan todavía, digitalizar algunas actividades y armar la propuesta sobre las actividades, rever en realidad si cumplen todos los pasos de la metodología, y ustedes van a hacer una entrega de esa secuencia final. ¿Qué es lo que se les va a agregar a esa secuencia final? Que ahí les vamos a explicar bien cómo está armado el cronograma. Le van a agregar una reflexión a esa secuencia final, una reflexión escrita. ¿Qué quiere decir con una reflexión? Una reflexión que dé cuenta de cómo ha sido el proceso de construcción de esa secuencia y que dé cuenta también de aquellas cosas que ustedes consideran que se deberían ajustar a futuro o profundizar a futuro o que se deberían en realidad rediscutir y que se tendrían que rever en estas instancias de aislamiento y de pandemia. Es decir, una instancia de reflexión que dé cuenta de la autoevaluación que ustedes hagan. Guille, Sí, ahí estoy viendo la pregunta. Okay. Si es de forma individual o grupal. Sí. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de autoevaluación, hablamos de auto, es decir, mía. Entonces, va a ser una autoevaluación que hagan, pero que tiene que dar cuenta en realidad, en ese escrito van a haber 3 autoevaluaciones. Si el grupo es de 3, lo que tiene que dar cuenta cada uno es cómo fue su proceso en cuanto a esto. Porque obviamente que cuando las 3 personas lo escriban, seguramente a los 3 el proceso de evaluación puede que sea totalmente diferente. Que alguno le haya necesitado profundizar más sobre lo pedagógico, otro haya necesitado profundizar más sobre lo metodológico, otro haya necesitado profundizar sobre esta mirada del cambio de sujeto, alguno haya tenido que profundizar sobre el tema de la priorización de los contenidos, alguno haya tenido que profundizar sobre lo que es realmente esto de trabajar lo virtual y lo no virtual, cómo una misma actividad la puedo presentar de forma virtual o de forma no virtual, si realmente tiene la misma calidad una actividad que tenga lo virtual y que tenga lo no virtual. Tiene realmente, bueno, hay un montón de reflexiones que va a ser necesario que ustedes hagan, pero en ese escrito lo que es importante, como lo dice la palabra, es autoevaluarse, es decir, cada integrante del grupo se tiene que autoevaluar y lo tiene que plasmar en esa reflexión final. Vuelvo a reiterar, la reflexión final no tiene que decir las mismas cosas de los 3, es decir, cada uno ahí tiene que ser lo más reflexivo posible y lo más sincero posible. Entendamos en realidad que las reflexiones no van a significar de que ustedes estén aprobados o desaprobados por la reflexión. Lo que nosotros queremos es justamente que ustedes puedan autoevaluarse y ser también partícipes de este proceso de autoevaluación. Entonces, esa reflexión ustedes van a tener un tiempo para construirla. Y después la otra parte, como dice acá, va a haber una instancia de cara a cara con nosotros
para poder hablar sobre la secuencia y para poder hablar sobre la reflexión que ustedes hagan sobre la secuencia, que sería como ya la instancia final de la propuesta del diálogo 3 y de la secuencia final que ustedes tienen. Es decir, para eso va a ser importante que ustedes manejen esto que es lo que sería el nuevo cronograma, el nuevo calendario. Por eso ponemos acá que presten mucha atención, que estamos acá en la etapa final, ¿sí? Entonces ya tenemos el trabajo final que tiene que ver con la entrega, la instancia de reflexión, y le hemos puesto la instancia de plenario o de coloquio final o de trabajo, como ustedes le quieran llamar. Guille, ahí pone Sí, Griselda, perdón, dice, aparte de lo que debemos ajustar, podemos poner todo lo que aprendimos y logramos haciendo la secuencia. Por supuesto, esa es la idea, es lo que, exactamente, a donde esa es queremos la idea. llegar. Che, Exactamente. ¿me pueden volver para atrás un poquito? Porque me parece, no me queda claro a mí. Ah, Volvete para atrás un cachito, Guille. ¿Qué es lo sí, que qué es lo que tenemos que hacer? vuelvo para atrás. Sí, En realidad, lo que era importante que tengan en cuenta todos los chicos es que vamos a tener en cuenta estos tres aspectos que tienen que ver con el trabajo final, la instancia de reflexión de autoevaluación y la exposición final que van a tener con todos nosotros. Que en esa perfecto. autoevaluación, que es individual, que dé cuenta de justamente, como dijo ahora una de las chicas, que dé cuenta no solamente de las cosas que me costaron, sino también de las cosas que me aportaron, de las cosas que realmente me sirvieron para reflexionar, de las cosas que yo siento que me van a sumar, las cosas que me van a quedar como preguntas para profundizar hacia más adelante. Entonces, bueno. O sea, digo, la reflexión sería algo así como, ¿qué me pasó en este proceso en cuanto a los nuevos saberes que hemos transitado juntos en la cátedra y Uh-huh, el contexto de pandemia, básicamente, ¿verdad? exactamente. Perfecto. Uh-huh. Y esto lo tienen que integrar en la secuencia final, en la definitiva que mandan. Exacto, eso lo van a agregar después de que presenten la secuencia final. Lo que les vamos a mostrar ahora es justamente el nuevo cronograma que hemos consensuado con los profes, en donde lo que es importante que presten atención es, acá están estos tres instancias que hablamos recién, el trabajo final, la reflexión y la instancia final del plenario, como le pusimos, o el coloquio, o la charla final, el diálogo final en realidad. La entrega del trabajo final va a ser el 10 de junio, ¿sí? El 10 de junio va a ser la entrega del trabajo final donde ya estén todas las actividades listas. Es decir, estamos hablando de secuencias, con la metodología ajustada, revisada, con las actividades listas. Solamente eso tiene que estar presentado al 10 de junio, ¿sí? Una vez que ustedes presenten eso, la mayoría de los grupos lo ha trabajado con documentos. Exactamente, Laura, estoy viendo. La plataforma dice 16, por eso es que les digo que deben tener en cuenta que este es el nuevo calendario. El calendario anterior lo vamos a sacar de la plataforma y lo vamos a deshabilitar para que no genere estas confusiones. Lo que vamos a dejar presente en la plataforma es el nuevo calendario, para que no se armen confusiones con el calendario anterior. Es decir, en este nuevo calendario, lo que nosotros les estamos diciendo es, al 10 de junio solamente tienen que ajustar las actividades que tienen y tienen que revisar si se cumplen con todos los pasos de la metodología. Eso es lo que ustedes van a presentar al 10 de junio. La mayoría de los grupos, como ya están trabajando con documentos compartidos, no va a ser necesario que lo envíen a través del campus virtual como un documento aparte, porque nosotros los tutores podemos acceder a esos documentos compartidos y nosotros podemos ver ahí cómo ha sido el proceso y el trabajo que ustedes están presentando. Entonces, en función de la revisión que nosotros podemos ir haciendo, va a ser creo que más operativo para nosotros, bueno, no sé, en realidad, y más operativos para ustedes, que ustedes puedan ver ahí las evoluciones que les podamos ir haciendo. La idea es que ustedes para el 10, ustedes ya tengan en realidad el trabajo final presentado
y con aquellas actividades que les faltan profundizar. La etapa de reflexión que nosotros les estamos pidiendo va a ser del 10 al 16 de junio, es decir, a partir del 10 de junio, ustedes ahí van a tener esos 6 días para poder trabajar sobre la reflexión. Ahí ustedes van a tener esos 6 días para poder trabajar sobre esa mirada, con la secuencia que ustedes hicieron, para poder ir tomando nota de qué aportes ustedes lograron asimilar, de qué cosas, qué dudas les quedan a futuro, qué preguntas les quedan para ser profundizadas a futuro. Van a tener estos 6 días hasta el 16 de junio para poder hacer esa instancia de reflexión. Claro, Emanuel pregunta que entonces son separadas a la secuencia. Sí, en realidad lo que vamos a tener que generar en el campus, quédense tranquilos, ustedes, como dice el profe, al 10 de junio van a hacer la entrega final de la secuencia. Al 16 de junio van a encontrar un espacio en el aula virtual para entregar la reflexión. Esta reflexión es individual, es de cada uno de ustedes, porque en realidad dentro de un mismo grupo puede haber reflexiones diferentes, ¿sí? O sea que van a ver, vuelvo a repetir, al 10 de junio, como dice el profe, van a tener que entregar la secuencia final, ¿sí? En el segundo espacio que ya está habilitado ahí, lo único que hay que cambiarle, Vivi, ahí es el tema de la fecha, ¿verdad? Porque ya está hecho ese espacio para que presenten la secuencia final. Lo que les vamos a generar ahora, después de esta clase, es un espacio para que al 16 de junio presenten la reflexión individual. La reflexión individual. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ok. Profe, pero ¿subimos una reflexión individual cada uno desde su campus o subimos un solo documento por grupo con las 3 reflexiones? ¿Contesto yo, Guille, o vos? Sí, contesta. Va a ser individual, no van a tener, es individual, es un proceso de ustedes, por lo tanto, cada uno desde su campus va a contestar cada uno de ustedes una reflexión que no va a tener más de una carilla, les aviso, No va a ser, va a ser, es un proceso de reflexión puntuado, es decir, focalizado. En una carilla tienen que decir qué preguntas se hicieron, qué cosas consideraron importantes como para decir, ¿ah? No es necesario que nos citen los autores, no es necesario que nos pongan, sí, sino que acá es la palabra de ustedes, lo que queremos es poder leer la palabra de ustedes, la reflexión de ustedes. Y lo otro que queda, como el plenario, la instancia después de trabajo, va a ser que a partir del 17 de junio se van a realizar los encuentros virtuales para exponer los trabajos finales con las respectivas reflexiones. Es decir, cada uno de nosotros, de los tutores, exactamente, cada uno de los tutores les vamos a decir cuáles van a ser las fechas que tienen asignadas para este encuentro final. Le vamos a decir qué día les va a corresponder, en el horario que les va a corresponder, y en ese encuentro que van a tener con nosotros, vamos a ir trabajando sobre la devolución de las secuencias que ustedes han hecho y también sobre las reflexiones de los procesos que ustedes hayan marcado de forma individual. Es decir, esa va a ser como la instancia de cierre en la cual vamos a ir a dar cierre sobre la secuencia y vamos a dar cierre sobre esa instancia de autoevaluación y compartir estos puntos de vista, qué es lo que ustedes se autoevalúan y también es cuál es la mirada que nosotros tenemos en cuanto también a ese proceso. Entonces, volvemos a seguir trabajando sobre esta construcción a través del diálogo, es decir, no entramos en esta cuestión de que nosotros le vamos a decir si ustedes tienen un 8, 9 o 10, sino que la idea es que lo construyamos, es decir, que en esta instancia va a ser muy importante el proceso de autoevaluación y de reflexión que podamos hacer en conjunto, entre ustedes y nosotros. Así que será esa la instancia de cierre y creemos que será una instancia que va a ser muy enriquecedora para ustedes y que va a ser, por supuesto, que muy enriquecedora para nosotros, porque también las devoluciones que ustedes nos hagan en cuanto al proceso
a nosotros también nos ayudan y nos suman a nuestra formación y nos aportan un montón para las propuestas que nosotros hemos tratado de llevar adelante. Así que se entiende cómo es el nuevo cronograma. El cronograma igualmente va a quedar en el campus, va a quedar disponible para que ustedes lo vean, pero la idea es que ustedes puedan ver de que en realidad la idea no es complejizar la situación, sino la idea es que estamos trabajando en una instancia de reflexión. Entonces, si lo que les pedimos es que hoy es 3 de junio, quedan 7 días para la entrega del trabajo final, entonces en estos 7 días que quedan, lo que va a ser importante es que revisen la secuencia, revisen que se ajuste al marco metodológico, revisen las actividades y revisen la fundamentación. Y después vamos a tener la instancia de reflexión y la instancia de coloquio final. ¿Queda alguna duda? Todos dicen perfecto, 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 ¿no, profe? Sí, obviamente, si tienen dudas puntuales, más vale que nos siguen comunicando y de hecho yo voy a seguir trabajando con la que estoy de tutora y así el resto de los tutores. Claro, nos van explicando, nos van preguntando a todos los tutores las dudas que van surgiendo con respecto al nuevo cronograma y demás, pero bueno, igualmente consideramos que las reuniones que hemos tenido de forma individual con los grupos y demás, yo creo que nos hemos enriquecido todos. Nosotros, yo hablar de mi lugar, creo que han sido muy enriquecedoras para poder conocer un poco los procesos de ustedes, para poderlos conocer a ustedes también. Y para poder también conocer un poco también las lógicas de las carreras, más allá de que en realidad vamos nosotros todos los cuatrimestres aprendiendo algo nuevo también de las carreras. Es decir, en esta cátedra estamos en el último año y compartiendo los últimos espacios, pero todo el tiempo también vamos conociendo algunas particularidades de cada una de las carreras desde la mirada que tienen ustedes como estudiantes. Y eso a nosotros creo que nos aporta un montón. Sí, una cuestión con respecto a esto de si tienen dudas y nos pueden seguir consultando. Por supuesto que sí, pero vamos a cumplir con los tiempos, es decir, si hasta el 10 es la entrega de secuencia, hasta el 10 responderemos cuestiones respecto a la secuencia, no el 11, no el 12, no el 15. Hasta el 10 trabajamos con la secuencia. Después, con la reflexión individual, la reflexión individual no va a tener una devolución nuestra porque es una reflexión individual de ustedes. Lo compartiremos, como dice el profe, en el plenario o en la reunión que tengamos virtual, pero no va a haber una devolución de la reflexión individual. Esa reflexión es una reflexión de ustedes, ¿sí? En donde nosotros las escuchamos y lo tomamos como una reflexión de cada uno de ustedes con la libertad que eso merece y con la responsabilidad que eso tiene. Y en los encuentros virtuales que vamos a tener, seguramente va a estar como mínimo el tutor o la tutora de ustedes y un profesor o profesora más. No van a estar solos ustedes con el tutor y la tutora, sino que vamos a tratar de compartir nosotros también espacios con otros grupos y que seamos al menos 2 los que estemos presentes en ese diálogo final, ¿sí? Que como dice el profesor, no solamente vamos a compartir, vamos a charlar, vamos a indagar un poco, sino también vamos a terminar de definir juntos la nota de este proceso diferente. ¿Mm? Ahí preguntan. ¿Cuándo devolvemos la entrega que se está haciendo? ¿Cuándo se devuelve la corrección de esta primera entrega? En esta primera parte hay 2 entregas, una que era un avance que terminó el lunes primero y la definitiva que va a ser el 10. Supuestamente cada uno de nuestros grupos, nosotros como venimos ya trabajando en las entregas parciales, cuando entreguen el 10 prácticamente va a ser inmediata la devolución porque nosotros ya sabemos en qué vienen trabajando, de hecho lo estamos construyendo juntos. Entonces, no creo que demore la devolución más de 1 o 2 días, porque realmente si el proceso ha sido llevado adelante como lo hemos pensado y como lo estamos tratando de hacer,
ustedes deberían llegar a la entrega final de la secuencia ya con la mirada nuestra. Es decir, que la devolución nuestra va a ser, no les digo en el mismo día, pero en 24, 48 horas como mucho se les va a estar haciendo la devolución final de la secuencia. No va a haber devolución de la reflexión y sí nos encontraremos después cuando cada tutor diga el día y la hora del encuentro presencial. Lo que ahí están preguntando, Fer, es con respecto a la primera entrega, que fue la entrega de ahora del primero, ¿sí? Que es la que fue antes de ayer, para poder tener una devolución, lo que dicen las chicas, en función a lo que era la fundamentación y al esquema borrador de toda la secuencia, que fue lo que se pidió en esta primera entrega, que tenía que ver con la fundamentación y el esquema de borrador. Lo que Fernanda ya debiéramos haber devuelto todo eso. Lo que plantea, Sí. exacto, lo que plantea Fernanda es que, lo que plantean en realidad las chicas es que las secuencias que están compartidas y que están siendo trabajadas en documentos compartidos son aquellas secuencias que van a ir profundizando. Es decir, la primera instancia de la fundamentación ya están vistas casi todas las secuencias en realidad en cuanto a los marcos que tenían que fundamentar y a la construcción del borrador general. Después lo que queda ajustar es específicamente si se ajustan o no a los marcos metodológicos, que esas son las devoluciones que ustedes van a ir viendo en los documentos compartidos que tienen, para que de ahí en adelante ustedes puedan seguir trabajando hasta el 10. Guille, sí, tenés razón, pero entiendo que hay algunos grupos que todavía están esperando la devolución de lo que entregaron al primero. Quédense tranquilas que no sé quién es el tutor o la tutora, no importa eso, pero a más tardar entre hoy y mañana deberán hacerles la devolución, chicas, porque si no, no pueden avanzar ustedes. Quédense tranquilas porque lo haremos entre hoy y mañana a quien falte hacer devolución. Exacto. Ahí están poniendo una pregunta, dos cosas. Alguien que dice si había que tener en cuenta la rúbrica para evaluar, obviamente, si para eso la pusimos de alguna manera la rúbrica para que se orientaran. Y la última pregunta de Antonella dice, nosotros tenemos una propuesta, pero el inconveniente debe ser, que no sabemos, desconocemos para desarrollarlas. Por ejemplo, planteamos una actividad en la que aparece un avatar y ponerle voz a ese personaje en movimiento para que, bueno, eso lo pueden trabajar con el tutor, Antonella. No sé quién es el tutor de Antonella Mariano, pero me imagino que no habría inconveniente para trabajar algo muy puntual de la secuencia. Digo, no es general. Bueno, bueno. Sí, bueno, no sé, no, me lo si han le planteado. Claro, seguramente. ¿Me lo han preguntado? Sí. No, me imagino que está preguntando ahora en este momento. Bueno, no me acuerdo, vuélvanmelo a preguntar. No me acuerdo. Bueno. Sí, lo importante, volvemos a lo mismo. Una cuestión que nosotros vimos es no se concentren tanto en un paquete enorme de actividades, sino concéntrense en que la propuesta desde lo pedagógico y lo metodológico es acorde a los contenidos que elijan para trabajar en esta instancia de excepción. Recordemos que estamos haciendo una planificación para un momento de excepción. No estamos haciendo una planificación para un momento de clase como hablábamos de la anterior normalidad que teníamos. Así que por eso es que va a ser importante que ustedes puntualicen en las actividades de acuerdo a la propuesta que eligieron. Así que bueno, sí, no sé si hay más preguntas. Perdón. Sí, a mí no me gusta, si me he equivocado yo lo veo, pero Antonella, ¿me podés reenviar dónde estaba la pregunta que me has hecho sobre el avatar, que no puedo verlo?
Mándenme, por favor, a dónde ustedes me hacían la pregunta esta que estás diciendo acá que no sabes cuál aplicación utilizar. Desde ya pueden utilizar la Boki o pueden utilizar... sí, no, mándame, sí, por privado pregúntame, pero mándame a decir en dónde está cuando me lo preguntaste. Reenvíame la pregunta que me hiciste, ¿ah? Porque me resulta raro que no te lo haya podido contestar o que no te lo haya contestado. Entonces, mándamela de nuevo. Otra cosa importante es que no esperen a último momento para ponerse a hacer los arreglos. Sería bueno que, si bien hay mucho tiempo de acá al 10, los días pasan rápido, así que por ahí es importante que vayan trabajando y nos vayan consultando y nos permitan ver los documentos compartidos, así los podemos ayudar y no que sea todo a último momento. Uh-huh. Bueno, chicas, ¿alguien tiene otras preguntas más? Si no, ya podemos dar por finalizado la La clase. sesión. No te vayas, Ale. No. Piensen si tienen alguna pregunta, que no quede ninguna y después las empecemos a hacer. Si hay alguna pregunta para compartir, es el momento. Nos vemos. Gracias, Bueno. profe. Yo no pude escribir, pero no sabía por qué, pero me despido verbalmente. Gracias, muy buena la información. Muy bien. Perfecto, muy claro, muy claro. Nuestro grupo tiene dudas puntuales, nos comunicamos después, gracias. Bueno. Bueno. ¿Viste cómo? Adiós, Nos vemos. adiós. Que Chao, estén muy bien. chao, vayan saliendo.